En la penumbra de una calle sevillana, el eco de unos tacones resonó contra los adoquines, rompiendo el silencio de la medianoche. Carmen de la Vega, una mujer cuya fortuna rivalizaba con su soledad, detuvo su paso al ver una figura acurrucada en un banco. No era la primera vez que veía a alguien sin hogar, pero algo en esa joven, con su rostro pálido y su cabello negro azabache desparramado como un río sobre la madera, la hizo estremecerse. Carmen, de 42 años, era una empresaria reconocida en toda España. Su imperio de moda, tejido con ambición y sacrificio, la había convertido en un ícono en Sevilla. Pero esa noche, mientras regresaba de una gala benéfica, su mundo de cristal pareció resquebrajarse. La joven en el banco, de unos 25 años, tenía un rostro que le resultaba inquietantemente familiar, aunque no podía precisar por qué. Sus rasgos delicados, su piel clara y la forma en que sus manos abrazaban una mochila raída despertaron en Carmen un torbellino de emociones que no podía explicar. Se acercó con cautela, el corazón latiéndole con fuerza. La joven, de origen coreano, dormía profundamente, ajena al frío que se colaba por las rendijas de su chaqueta gastada. Carmen se detuvo a 1 metro de distancia, su aliento formando nubes en el aire fresco de otoño. «¿Quién eres?», susurró, más para sí misma que para la desconocida. No podía apartar la mirada. Había algo en esa joven que la conectaba con un pasado que había enterrado bajo capas de éxito y olvido. La historia de Carmen no siempre había sido de lujo y poder. Nacida en un barrio humilde de Triana, había luchado contra el rechazo de una sociedad que no aceptaba su identidad. Ser lesbiana en la España de los años 90 no era fácil, y menos aún en una familia conservadora que veía su orientación como una afrenta. Carmen había huido de casa a los 17 años, jurando no mirar atrás. Construyó su vida desde cero, transformando su dolor en ambición, pero el precio fue alto, una vida sin amor verdadero, sin raíces, sin nadie que conociera su verdadero yo. La joven en el banco se removió en su sueño, murmurando algo en un idioma que Carmen reconoció al instante, coreano. Su mente dio un vuelco. Recordó a Ji-yeon, una estudiante de intercambio que había conocido en Madrid hace casi 2 décadas, cuando ambas eran apenas unas adolescentes. Ji-yeon, con su risa contagiosa y su valentía para ser ella misma en un mundo que no siempre la entendía, había sido el primer amor de Carmen. Pero la vida la separó cruelmente. Ji-yeon regresó a Corea, y Carmen, destrozada, decidió cerrar su corazón. ¿Era posible? ¿Podía ser ella? Carmen se arrodilló junto al banco, ignorando el frío que calaba sus rodillas. La joven abrió los ojos lentamente y al verla, su expresión pasó del desconcierto al reconocimiento. «Carmen», murmuró con una voz débil pero cargada de asombro. El mundo de Carmen se detuvo. No era Ji-yeon, pero esos ojos. Esos ojos eran los de su hija. Sevilla, con sus callejuelas estrechas y su aroma a azahar, era el escenario perfecto para los secretos que se escondían en la vida de Carmen. Durante semanas había sentido un vacío que ninguna gala, ninguna adquisición millonaria podía llenar. Aquella noche, mientras observaba a la joven, cuyo nombre aún no conocía, supo que el destino le estaba ofreciendo una oportunidad para redimirse. La joven, que se presentó como Min Seo, tenía 25 años y había llegado a España buscando respuestas. Su historia era un mosaico de dolor y esperanza. Había crecido en Seúl, criada por una madre soltera que rara vez hablaba de su pasado. Min Seo sabía que su madre, Ji-yeon, había vivido en España durante un tiempo, pero los detalles eran vagos, envueltos en silencios que su madre nunca quiso romper. Hace 1 año Ji-yeon falleció, dejando a Min Seo con una carta y una dirección en Sevilla. La carta hablaba de una mujer llamada Carmen, una mujer que había sido el amor de su vida, pero también su mayor error. Min Seo había cruzado el mundo con el poco dinero que tenía, impulsada por la necesidad de entender quién era su madre y por qué había guardado ese secreto durante tanto tiempo. Pero España no fue amable con ella.
Sin contactos, sin dominio del idioma y con sus ahorros agotados, terminó durmiendo en la calle, aferrándose a la esperanza de encontrar a Carmen. Carmen escuchaba, con el corazón en un puño. Cada palabra de Min Seo era como un puñal que desenterraba recuerdos que había jurado olvidar. Ji-yeon había estado embarazada cuando regresó a Corea. Nunca se lo dijo. Carmen no supo si sentirse traicionada o destrozada. ¿Por qué Ji-yeon no le había dado la oportunidad de ser parte de la vida de Min Seo? ¿Por qué la había dejado sola en el mundo? Sin embargo, al mirar a Min Seo, Carmen no vio solo el rostro de Ji-yeon. Vio a una joven valiente que, a pesar de su situación, hablaba con una mezcla de vulnerabilidad y fuerza. Había algo más en ella, algo que Carmen no podía ignorar. Min Seo era lesbiana, como ella, y había enfrentado el rechazo de su familia extendida en Corea por ser quien era. Ese detalle, compartido tímidamente por Min Seo, creó un lazo instantáneo entre ellas. «Ven conmigo», dijo Carmen, extendiendo una mano temblorosa. Min Seo dudó, pero algo en los ojos de Carmen, una mezcla de dolor, arrepentimiento y esperanza, la convenció. Esa noche, Carmen llevó a Min Seo a su lujosa casa en el corazón de Sevilla, un lugar donde los muebles caros y los cuadros de arte no podían ocultar la soledad que impregnaba cada rincón. En los días siguientes, Carmen y Min Seo comenzaron a conocerse. No fue fácil. Carmen, acostumbrada a controlar cada aspecto de su vida, se sentía desbordada por las emociones que Min Seo despertaba en ella. Por un lado, estaba el peso de saber que era la hija de Ji-yeon, una hija que nunca supo que existía. Por otro estaba la atracción innegable que sentía hacia Min Seo, no como hija, sino como una mujer joven, vibrante y auténtica, que desafiaba su mundo cuidadosamente construido. Min Seo, por su parte, luchaba con sus propios demonios. Había llegado a España buscando respuestas, pero también cargando el rechazo de su cultura, donde ser lesbiana seguía siendo un tabú para muchos. En Corea había dejado atrás una relación rota, una novia que no pudo soportar la presión social y la abandonó. Sevilla, con su belleza y su historia, le ofrecía un refugio, pero también la enfrentaba a nuevas preguntas. ¿Quién era Carmen para ella? ¿Una figura materna, una amiga, o algo más? La tensión entre ellas crecía con cada conversación. Carmen le enseñó a Min Seo los secretos de Sevilla, los patios llenos de flores, los bares de tapas donde el flamenco resonaba hasta el amanecer, las iglesias que guardaban siglos de historias. Pero también compartieron momentos de vulnerabilidad. Una noche, mientras tomaban vino en el balcón de Carmen, Min Seo confesó que siempre había sentido que le faltaba algo, un vacío que ni siquiera su madre pudo llenar. Carmen, con lágrimas en los ojos, admitió que había pasado su vida huyendo del amor, temiendo que volver a abrir su corazón la destruiría. El pasado de Carmen comenzó a salir a la luz. Contó cómo, tras perder a Ji-yeon, se había sumergido en su carrera, convirtiéndose en una mujer intocable pero solitaria. Nunca se permitió amar de nuevo, no porque no quisiera, sino porque no sabía cómo. Min Seo, con su juventud y su franqueza, desafiaba esa barrera. Pero también había un obstáculo, la diferencia de edad, sus mundos opuestos y el peso de un pasado que aún no entendían del todo. Una tarde, mientras caminaban por el parque de María Luisa, Min Seo tomó la mano de Carmen. Fue un gesto simple, pero cargado de significado. Carmen sintió una corriente eléctrica recorrer su cuerpo. No era solo afecto, era algo más profundo, algo que la aterraba y la emocionaba al mismo tiempo. Pero antes de que pudieran explorar lo que sentían, una sombra del pasado de Carmen apareció, un viejo amigo de la familia, que sabía más sobre Ji-yeon de lo que Carmen estaba preparada para enfrentar. El amigo, un hombre mayor llamado Antonio, había conocido a Ji-yeon durante su tiempo en Madrid. Su aparición fue como un relámpago en la vida de Carmen. Antonio, con su voz grave y sus ojos cargados de recuerdos, reveló que Ji-yeon había intentado contactar a Carmen años después de su regreso a Corea, pero las cartas nunca llegaron a su destino.
La familia de Carmen, aún resentida por su salida del armario, había interceptado la correspondencia. Ji-yeon, desesperada, había decidido criar a Min-seo sola, creyendo que Carmen la había olvidado. Esta revelación golpeó a Carmen como un mazazo. Durante años había cargado con la idea de que Ji-yeon la había abandonado sin mirar atrás. Saber que no fue así, que Ji-yeon había intentado reconstruir lo que tuvieron, la llenó de culpa y dolor. Pero también le dio una nueva perspectiva. Min-seo no era solo un recordatorio de su amor perdido, sino una oportunidad para sanar las heridas del pasado. Min-seo, al escuchar la historia, sintió una mezcla de alivio y rabia. Alivio porque su madre no había mentido sobre su amor por Carmen. Rabia porque el destino y las circunstancias les habían robado tanto. Decidió compartir más sobre su vida en Corea, cómo había luchado por ser aceptada como lesbiana, cómo había enfrentado el rechazo de sus abuelos, y cómo la carta de Ji-yeon le dio el valor para viajar a España. Pero también confesó su miedo, y si Carmen, con su vida perfecta y su riqueza, no tenía lugar para alguien como ella. Carmen, conmovida, le aseguró que no quería que Min-seo se fuera. Le ofreció quedarse en su casa, no como una invitada, sino como alguien importante en su vida. Pero la situación se complicaba. Los sentimientos entre ellas eran cada vez más difíciles de ignorar. Una noche, mientras compartían una cena en un restaurante junto al río Guadalquivir, sus miradas se encontraron durante demasiado tiempo. Min-seo, con una valentía que sorprendió a Carmen, dijo: «No sé qué somos, pero siento algo cuando estoy contigo. Y me asusta, pero no quiero huir de esto». Carmen, atrapada entre el deseo y el miedo, no supo qué responder. Su vida había sido una fortaleza impenetrable, pero Min-seo estaba derribando cada muro. Sin embargo, el mundo exterior no era tan comprensivo. Los rumores comenzaron a circular en Sevilla. La millonaria Carmen de la Vega, conocida por su vida privada reservada, estaba siendo vista con una joven extranjera. Los medios locales, siempre hambrientos de escándalos, empezaron a especular. ¿Era una relación? ¿Una obra de caridad? ¿O algo más complicado? La presión social comenzó a pesar sobre ambas. Carmen, acostumbrada a lidiar con la prensa, sabía cómo manejar los rumores, pero Min-seo no estaba preparada para el escrutinio. Una tarde un fotógrafo las captó caminando juntas por la Plaza de España, y la imagen apareció en un tabloide local con un titular sensacionalista: «La millonaria y su misteriosa acompañante». Min-seo, herida por la exposición, se encerró en sí misma. Le confesó a Carmen que temía estar arruinando su reputación, que quizás sería mejor si regresaba a Corea. Carmen, sin embargo, no estaba dispuesta a dejarla ir. Por primera vez en años, sentía que su vida tenía un propósito más allá del dinero y el éxito. Organizó una cena privada en su casa, invitando a algunos amigos cercanos, aquellos que conocían su verdadera historia. Quería que Min-seo se sintiera aceptada, que viera que no estaba sola. Durante la cena, Carmen habló abiertamente sobre su pasado, su amor por Ji-yeon y cómo Min-seo había traído luz a su vida. Fue un momento de vulnerabilidad que sorprendió a todos, incluida Min-seo. Esa noche, después de que los invitados se fueran, Min-seo y Carmen se quedaron solas en el salón. La joven tomó la mano de Carmen y con lágrimas en los ojos, le dijo: «Nunca pensé que encontraría a alguien que me entendiera como tú. Pero tengo miedo de lo que esto significa. No quiero ser un error en tu vida». Carmen, con el corazón acelerado, respondió: «Tú no eres un error. Eres lo más real que he tenido en años». El momento fue interrumpido por una llamada telefónica. Era Antonio con noticias inquietantes. Había encontrado un diario de Ji-yeon, escondido en una caja que ella le había enviado años atrás. En él, Ji-yeon hablaba de un secreto aún más profundo, algo que podía cambiarlo todo para Carmen y Min-seo. La revelación estaba a punto de sacudir sus mundos una vez más. El diario de Ji-yeon era un tesoro de emociones crudas.
Cada página estaba escrita con una caligrafía cuidadosa, pero cargada de dolor y amor. Antonio lo llevó a la casa de Carmen, y juntas, Carmen y Minseo comenzaron a leerlo. Las palabras de Gideon las transportaron a un pasado que ninguna había conocido por completo. Hablaba de su amor por Carmen, de los días felices en Madrid, pero también de su miedo al regresar a Corea, embarazada y sola. Gideon había querido proteger a Carmen, creyendo que una vida juntas era imposible en ese entonces. Pero el verdadero impacto vino con una revelación inesperada. Gideon había dejado una herencia para Minseo, no de dinero, sino de recuerdos y verdades. En el diario mencionaba una caja escondida en una pequeña iglesia en Sevilla, un lugar donde ella y Carmen habían compartido un momento especial durante su juventud. Gideon había dejado allí una carta final, destinada a Carmen, con la esperanza de que algún día la encontrara. Carmen y Minseo decidieron buscar la caja. Era una misión que las unía, pero también las enfrentaba a sus propios temores. Para Carmen era una oportunidad de cerrar un capítulo de su vida, para Minseo era la última conexión con su madre. Llegaron a la iglesia de Santa Ana, un lugar antiguo en el barrio de Triana, donde el aire olía a incienso y recuerdos. Con la ayuda del sacerdote encontraron una pequeña caja de madera escondida en un nicho detrás del altar. Dentro de la caja había una carta, una foto de Carmen y Gideon riendo juntas en una plaza madrileña, y un colgante con un pequeño corazón de jade. La carta era desgarradora. Gideon pedía perdón por no haber luchado más por su amor, por haber permitido que el miedo y las circunstancias las separaran. También hablaba de Minseo, de cómo la había criado con la esperanza de que algún día conociera a Carmen y entendiera el amor que las había unido. Minseo, al leer la carta, rompió en llanto. Carmen la abrazó, sintiendo que el peso de años de soledad se desvanecía. Pero la carta también planteaba una pregunta: ¿qué harían ahora? La conexión entre ellas era innegable, pero también complicada. Carmen con su vida establecida y Minseo con su juventud y sus sueños aún por definir, estaban en una encrucijada. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Carmen decidió ayudar a Minseo a construir una vida en España. Le ofreció un trabajo en su empresa, no como un acto de caridad, sino como una oportunidad para que Minseo encontrara su propio camino. Minseo, aunque agradecida, quería valerse por sí misma. Comenzó a trabajar en la empresa de Carmen, pero también se inscribió en clases de español y exploró su pasión por la fotografía, capturando la belleza de Sevilla con una cámara que Carmen le regaló. Sin embargo, los sentimientos entre ellas no podían ser ignorados. Una noche, durante un festival de flamenco en la Plaza de la Alfalfa, Minseo tomó la iniciativa. Mientras la música llenaba el aire, le confesó a Carmen que la veía como algo más que una mentora o una amiga. No sé si esto está bien, dijo Minseo con la voz temblorosa, pero no puedo evitar lo que siento. Carmen, dividida entre el deseo y la responsabilidad, la besó bajo las luces del festival, un beso que fue tanto una promesa como una pregunta. El beso marcó un punto de inflexión, pero también desató nuevas complicaciones. La sociedad sevillana, aunque progresista en muchos aspectos, no estaba preparada para una relación como la suya. Los rumores se intensificaron, y Carmen comenzó a recibir críticas de sus socios comerciales. Algunos la acusaron de aprovecharse de una joven vulnerable, otros simplemente no podían aceptar que una mujer de su posición fuera abiertamente lesbiana. Minseo, por su parte, enfrentaba sus propios desafíos. Aunque Sevilla le ofrecía una libertad que nunca tuvo en Corea, aún luchaba con la culpa de haber dejado atrás su vida anterior. Además, la diferencia de edad entre ella y Carmen la hacía dudar. ¿Era amor lo que sentía, o solo una necesidad de conexión tras años de soledad? La relación entre Carmen y Minseo se volvió un delicado equilibrio entre amor y resistencia. Decidieron mantener su romance en privado, no por vergüenza, sino para proteger lo que tenían. Pero el mundo no siempre respeta los deseos del corazón.
Una noche un periodista sensacionalista publicó un artículo que no solo exponía su relación, sino que también revelaba la conexión con Ji Yeon, tergiversando la historia para pintar a Carmen como una oportunista. El escándalo afectó a Carmen más de lo que estaba dispuesta a admitir. Su empresa comenzó a perder contratos, y algunos amigos de toda la vida se distanciaron. Pero lo que más le dolía era ver a Min Seo sufrir. La joven, que apenas estaba empezando a encontrar su lugar en Sevilla, se sentía culpable por el caos que su presencia había desatado. Tal vez debería irme, le dijo a Carmen una noche con la voz rota. No quiero arruinar tu vida. Carmen, sin embargo, no estaba dispuesta a rendirse. Organizó una conferencia de prensa, algo que nunca había hecho en su vida. Frente a los medios, habló con una honestidad desgarradora. Contó su historia, su lucha como lesbiana en una España menos tolerante, su amor por Ji Yeon, y cómo Min Seo había llegado a su vida como un regalo inesperado. No voy a esconderme, dijo con la voz firme. Y no voy a dejar que nadie decida quién puede o no estar en mi vida. El discurso de Carmen resonó en toda España. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, pero también de críticas. Sin embargo, algo cambió en Sevilla. Personas que antes habían susurrado rumores comenzaron a verla con nuevos ojos. Min Seo, inspirada por la valentía de Carmen, decidió compartir su propia historia en un blog. Escribió sobre su vida en Corea, su lucha por ser aceptada, y cómo Sevilla le había dado una segunda oportunidad. Sus palabras, crudas y honestas, tocaron el corazón de muchos. A medida que su relación se fortalecía, Carmen y Min Seo comenzaron a soñar con un futuro juntas. Pero el pasado aún tenía sorpresas guardadas. Una carta anónima llegó a la casa de Carmen, escrita en coreano. Min Seo la tradujo con manos temblorosas. Era de una tía suya, que había descubierto su paradero a través de los medios. La carta no era amable, exigía que Min Seo regresara a Corea y corrigiera su camino, amenazando con desheredarla si no lo hacía. La carta desató una crisis en Min Seo. Aunque había dejado atrás a su familia extendida, la idea de ser completamente rechazada por ellos la devastó. Carmen, viendo su dolor, decidió tomar medidas. Contactó a un abogado especializado en derechos humanos y comenzó a explorar formas de ayudar a Min Seo a obtener una residencia permanente en España. Pero más allá de los aspectos legales, Carmen sabía que Min Seo necesitaba algo más, una comunidad, un lugar donde sentirse en casa. Organizó un viaje a Granada, un lugar que siempre había considerado mágico. Quería que Min Seo viera la Alhambra, que sintiera la historia y la belleza de un lugar que había sido hogar de tantas culturas diferentes. Durante el viaje hablaron de sus miedos y esperanzas. Min Seo confesó que, a pesar de todo, quería construir una vida en España, pero temía no ser suficiente para Carmen. Tú tienes todo, le dijo. Yo solo tengo sueños y una mochila llena de recuerdos. Carmen, con lágrimas en los ojos, respondió, tú eres más de lo que nunca soñé tener. Fue un momento de claridad para ambas. Decidieron enfrentar el futuro juntas, sin importar lo que el mundo pensara. Pero el viaje a Granada también trajo una sorpresa inesperada, un mensaje de una amiga de Ji Yeon, que vivía en Barcelona y había leído sobre Min Seo en el blog. La amiga tenía información sobre el pasado de Ji Yeon que podía cambiarlo todo. La amiga de Ji Yeon, una mujer coreana llamada So-jin que había emigrado a España años atrás, las invitó a su casa en Barcelona. So-jin era una artista que había conocido a Ji Yeon durante su tiempo en Madrid. Había sido una de las pocas personas que entendió el amor entre Ji Yeon y Carmen, y había guardado un secreto durante años. Ji Yeon había escrito un libro, una novela basada en su relación con Carmen, pero nunca la publicó por miedo al rechazo. So-jin les entregó el manuscrito, titulado El río que nos separa. Era una obra llena de poesía y dolor, que narraba la historia de dos mujeres separadas por el tiempo y las circunstancias,
pero unidas por un amor que trascendía todo. Leer el manuscrito fue como abrir una herida, pero también como encontrar un tesoro. Carmen y Minseo decidieron que el libro debía ver la luz, no solo por Ji-yeon, sino por todas las personas que, como ellas, habían luchado por amar libremente. Con la ayuda de Soo-jin, comenzaron a trabajar en la publicación del libro. Carmen usó sus contactos en la industria editorial, mientras Minseo traducía el manuscrito al español, poniendo su corazón en cada palabra. El proceso las unió aún más, pero también las enfrentó a nuevos desafíos. La tía de Minseo intensificó sus esfuerzos, enviando mensajes amenazantes y contactando a conocidos en Sevilla para presionar a Minseo. Carmen, decidida a proteger a Minseo, contrató a un detective privado para investigar a la tía. Descubrieron que la mujer estaba motivada por el dinero, creía que Minseo podía reclamar una herencia que Ji-yeon había dejado en Corea. Carmen, con su experiencia en negocios, negoció con la tía a través de un abogado, asegurándole que Minseo no quería el dinero, pero que tampoco toleraría más acoso. La tía finalmente cedió. El proceso de publicación del libro fue un viaje en sí mismo. Carmen y Minseo viajaron por España, asistiendo a ferias literarias y hablando con editores. En cada ciudad compartían su historia, no solo como pareja, sino como mujeres que habían encontrado fuerza en su amor y en el legado de Ji-yeon. El libro comenzó a ganar atención, y pronto se convirtió en un símbolo de esperanza para la comunidad LGBT en España y más allá. Pero no todo fue fácil. La publicación del libro atrajo tanto elogios como críticas. Algunos sectores conservadores en España acusaron a Carmen de usar su influencia para promover una agenda. Minseo, aunque fuerte, sentía el peso de ser el centro de atención. Una noche en un evento literario en Madrid, un periodista le preguntó si no temía que su relación con Carmen fuera solo una forma de reemplazar a su madre. La pregunta la dejó sin palabras y Carmen, furiosa, defendió a Minseo frente a todos. Ese incidente marcó un punto de inflexión. Minseo comenzó a dudar de nuevo. ¿Era su amor por Carmen real? ¿Estaba proyectando en ella el amor que nunca pudo devolverle a su madre? Carmen, sintiendo la distancia de Minseo, decidió darle espacio. Le propuso que tomara un tiempo para viajar sola por España, para descubrir quién era sin la sombra de Ji-yeon o de ella misma. Minseo aceptó, aunque con el corazón roto. Viajó a Valencia, a las playas de la Costa del Sol, a los pueblos blancos de Andalucía. En cada lugar, llevaba consigo el colgante de jade que su madre le había dejado. Escribía en su diario, reflexionando sobre su vida, su identidad y su amor por Carmen. Mientras tanto, Carmen se sumergió en su trabajo, pero no podía escapar del vacío que Minseo había dejado. El tiempo separados fue doloroso pero necesario. Minseo en su viaje descubrió que su amor por Carmen no era una proyección, sino una conexión real, construida sobre respeto y admiración mutua. Carmen, por su parte, enfrentó sus propios miedos, el temor a perder a Minseo, pero también el miedo a no ser suficiente para ella. Decidió escribirle una carta, algo que nunca había hecho. En ella le confesó que por primera vez en su vida, sentía que había encontrado un hogar, no en una casa o una ciudad, sino en ella. Minseo regresó a Sevilla un mes después, con una claridad que no había tenido antes. Encontró a Carmen en su balcón, mirando las luces de la ciudad. Sin decir una palabra, se acercó y la abrazó. «Te amo», dijo Minseo con una certeza que hizo que Carmen llorara de alivio. Esa noche hablaron hasta el amanecer, prometiendo enfrentar juntas lo que viniera. El libro de Ji-yeon, El río que nos separa, se publicó finalmente. Fue un éxito inesperado, no solo en España, sino también en Corea, donde comenzó a abrir conversaciones sobre la aceptación de la comunidad LGBT. Carmen y Minseo se convirtieron en figuras públicas, no solo por su relación, sino por su valentía al compartir su historia. Organizaron charlas y talleres,
ayudando a jóvenes queer a encontrar su voz en un mundo que a menudo intentaba silenciarlos. Pero no todo era un cuento de hadas. La tía de Minseo intentó un último movimiento, demandando la custodia de los derechos del libro, alegando que era parte del legado de Ji-yeon. Carmen, con su astucia empresarial, logró resolver el conflicto, asegurándose de que los beneficios del libro fueran destinados a organizaciones que apoyaban a la comunidad LGBT en Corea y España. La vida de Carmen y Minseo comenzó a estabilizarse. Se mudaron juntas a una casa más pequeña, un lugar que sentían como suyo, lejos del lujo excesivo de la antigua mansión de Carmen. Minseo continuó con su fotografía, publicando un libro de imágenes de Sevilla que capturaban su esencia desde la perspectiva de una extranjera enamorada de la ciudad. Carmen, por su parte, decidió reducir sus responsabilidades en su empresa, delegando más para tener tiempo de vivir, realmente vivir, junto a Minseo. Una noche, mientras caminaban por el puente de Triana, Minseo se detuvo y sacó el colgante de jade. «Esto es de mi madre», dijo, «pero también es nuestro ahora». Se lo colocó a Carmen, sellando un pacto silencioso. No necesitaban palabras para entender lo que significaba. Eran una familia, no por lazos de sangre, sino por los lazos del amor y la resiliencia. El legado de Ji-yeon vivió a través de Carmen y Minseo. Su historia inspiró a muchos, no solo por el amor que encontraron, sino por la forma en que enfrentaron el dolor, el rechazo y las expectativas de un mundo que no siempre estaba listo para aceptarlas. Organizaron una fundación en nombre de Ji-yeon, dedicada a apoyar a jóvenes queer que, como Minseo, habían sido rechazados por sus familias o comunidades. En una de sus charlas en un pequeño teatro en Sevilla, Carmen y Minseo compartieron el escenario. Hablaron de su viaje, de cómo el amor puede ser un acto de valentía, y de cómo el pasado, aunque doloroso, puede ser un puente hacia un futuro mejor. El público, una mezcla de locales y extranjeros, las ovacionó de pie. Entre la multitud estaba So-jin, con lágrimas en los ojos, sabiendo que el sueño de Ji-yeon se había cumplido. La vida no fue perfecta. Hubo días de dudas, de peleas, de retos. Pero Carmen y Minseo aprendieron que el amor verdadero no es la ausencia de problemas, sino la fuerza para enfrentarlos juntas. Sevilla, con sus calles llenas de historia y sus noches llenas de promesas, fue testigo de su amor, un amor que desafió el tiempo, la distancia y los prejuicios. En su última escena juntas, estaban sentadas en el mismo banco donde Carmen encontró a Minseo. Pero esta vez, no había soledad ni frío. Había risas, sueños y la certeza de que, sin importar lo que viniera, lo enfrentarían de la mano. El río Guadalquivir fluía a su lado, reflejando las luces de la ciudad, como un recordatorio de que incluso los ríos más anchos pueden ser cruzados si hay amor al otro lado.